Hola, mi nombre es Gabriela Jiménez y soy estudiante de la asignatura Opinión Pública. En esta oportunidad voy a hablar sobre los aspectos que condicionan la opinión pública. Primero que nada, se puede decir que de acuerdo al entorno en que se desarrolla un ser humano pueden surgir diferentes puntos de vista, los cuales se verán reflejados en la formación de la opinión pública. Por ello debemos saber que existen distintos factores tanto sociales como culturales que condicionan cómo las personas se pueden percibir y cómo podemos hacernos una idea o un concepto en nuestra mente sobre hechos o personas. Entonces podemos decir que entre los factores que condicionan nos encontramos con la percepción, la autoestima, las metas, los hábitos, los prejuicios, la automotivación, el ánimo y el impulso. La percepción son los conceptos que podemos crear a partir de lo que vemos, es decir, cómo percibimos algo. Un ejemplo sería que cuando llegas a casa y ves que en la cocina hay ollas, hay personas ahí, tú percibes que están cocinando o que ya cocinaron. Con respecto a la autoestima, cuando las personas tienen poca autoestima, pueden llegar a tener una visión del mundo muy triste, ya que esa persona ve las cosas de forma negativa. Por su parte, cuando una persona tiene una autoestima alta, ve todo de forma positiva, y pues siempre va a buscar el lado bueno de las cosas. Con el ánimo o el impulso es evidente que los seres humanos, o la gran mayoría de ellos, son impulsivos, teniendo en cuenta la acción y reacción que ésta trae de las cosas. Y pues con el ánimo es un estado muy cambiante porque de un momento a otro podemos pasar de estar felices a estar tristes, lo que hace que influyan estos de manera osada en cómo damos una opinión, ya que se puede opinar dependiendo de cómo nos encontremos. Un ejemplo de esto es que si estoy molesta con una persona es difícil que dé buenas opiniones acerca de la misma o vaya a una celebración que tenga que ver con ella. También podemos decir que existen dos tipos de opiniones, las abiertas, que son juicios expresados acerca de acciones particulares propuestas por una colectividad que se hacen en situaciones específicas, como por ejemplo son las opiniones que se hacen de manera tanjante, como lo son las huelgas, las protestas, entre otras. Y las encubiertas, que son juicios formados en la mente sobre acciones particulares o preocupaciones colectivas, las cuales están inferidas por los valores, que son las creencias que tienen las personas o la identificación de grupo, que trata del autoconcepto que dicho grupo tenga de sí mismo, indiferentemente de las creencias o de los gustos que les permiten estar en grupo. Por otra parte tenemos el rumor, el chisme, el mito y los estereotipos, que cada uno de ellos condiciona de igual manera a la opinión pública. El rumor es una noticia sin confirmar que se difunde entre el público. La forma tradicional de extenderse un rumor es el boca a boca, pero con los nuevos medios los rumores se extienden por mail, por tweet o a través de todas las herramientas que proporciona el internet, aprovechando así el anonimato. El chisme lo crea una tercera persona y su contenido puede tener un gran efecto negativo en una persona. Por su parte está el rumor, el cual es prácticamente lo mismo que el chisme. El rumor puede ocasionar daños considerables que pueden dañar la infraestructura de una sociedad. Podemos hablar de rumores en el ámbito interpersonal, que forman parte de la conversación dentro de los grupos primarios, pero también se producen los rumores en el ámbito político, comercial o empresarial, afectando a grupos más grandes o incluso llegando a generalizarse, condicionando de alguna forma la opinión pública. Dependiendo de su origen y utilidad, el rumor puede considerarse como una forma de manifestación de la opinión pública o como un instrumento de manipulación y control de la opinión pública. Por eso se dice que los chismes y los rumores influyen en la opinión pública de manera negativa en la sociedad, así como también en los valores morales y sociales. Un ejemplo de esto es cuando se empieza a correr un rumor de una persona, que esa persona es mala. Esto le afectará negativamente a dicha persona y va a hacer que nadie la quiera tratar y nadie esté cerca de ella. El mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. En el mito se muestran los aspectos positivos, omitiendo los aspectos negativos, influyendo así en nuestra percepción de la realidad social y en la opinión pública. Ahora, con los estereotipos se dice que favorece la eficacia de los procesos de opinión pública, pues estos tratan de lo que la gente cree sobre un tema determinado y se extienden rápidamente en las conversaciones, transmitiendo inmediatamente asociaciones negativas o positivas. Los estereotipos pueden provocar el fracaso político de candidatos. Esto ocurre porque la opinión pública se hace una imagen determinada sobre un candidato. Por ejemplo, las personas ven si el candidato es bueno, es malo, es ladrón, es alcohólico u honesto. Ahora, por último y para finalizar, ¿cómo los factores socioculturales interactúan en el proceso de la formación de la opinión pública? Bueno, las opiniones no surgen de la nada, sino que son el resultado de uno o varios procesos de formación. Esto se trata de un proceso social en el que intervienen múltiples factores.
¿Cómo se forman las opiniones? La opinión pública responde no al entorno, sino a un pseudoentorno construido por los medios informativos. Los medios de información son una fuente primaria de las imágenes y de las ficciones que tenemos en nuestra mente y con las que se llegan a formar una opinión pública. La opinión pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural, dependiendo así del tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento. Al mismo tiempo, es un producto de varios factores, de la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo, de las acciones de los medios de comunicación. Entre los elementos que forman la opinión pública están 1. Los sujetos o individuos que opinan. 2. El objeto o tema sobre el que se opina. Y por último, 3. El ámbito o contexto en el que se forma la opinión pública. Gracias.